Esta mañana hablamos precisamente acerca de la gracia de Dios, de la salvación, y, y leyendo también un poco en estos días y viendo las noticias a nivel internacional de lo que acontece en el mundo y lo que se llama mundo cristiano. Hay una página que se llama Mundo Cristiano y da diversas informaciones acerca de lo que acontece en el resto del planeta. Y vi una que me llamó terriblemente la atención, dos precisamente, donde una se cumplía, creo que unos 11 años, donde unos hermanos cristianos coptos no me recuerdo el país, si el continente africano, fueron brutalmente asesinados. Cerca de 25 cristianos fueron, repito, brutalmente asesinados, decapitados por el grupo terrorista ISIS, por no negar su fe. Se hacía ese recuerdo. Y en la semana pasada también estaba leyendo acerca de unos hermanos en Etiopía. 70 hermanos cristianos fueron encerrados en el templo y fueron también asesinados en ese lugar por causa de Cristo. Y usted pueda decir, bueno, gloria a Dios que no es aquí, gloria al Señor que no es en este lugar lo que ocurre en esas situaciones, pero no solamente es en los países africanos. Y yo he comentado que también en México hay ciertos pueblos donde si tú no eres católico, entonces te sacan, te quitan todo lo que tú tienes, tu casa, si tienes tierra, si tienes trabajo. Y hay una comunidad en cierto poblado en México, no voy a decir el lugar, no lo sé como tal, y donde ellos fueron desplazados de sus casas, de sus hogares, de sus trabajos, por simplemente ser cristianos. Y pues es que hay que ser valientes, por decirlo así, para permitir que todo eso ocurra. Y eso me lleva a Mateo capítulo 24, no está en la diapositiva como tal, y me recuerda lo que dice a partir del versículo 9. Mateo 24, 9, se lo voy a leer acá, y dice: entonces les entregarán a tribulación, les matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y estamos viendo precisamente en este tiempo, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24 es como un recuento pequeño del tiempo previo a la venida de Cristo Jesús. Y era que los discípulos le preguntaban: Señor, ¿cuándo sabremos que tú vendrás por tu iglesia? ¿Cuáles señales serán esto? Y el Señor les decía, entre estas cosas, esto mismo: que habrá persecución, que habrá ataques en contra de su pueblo. Es muy bonito como cristianos nosotros venir y estar en un lugar relativamente cómodo, con un buen sonido, con esto, con estas cosas. Pero ¿qué de esos hermanos que anhelando lo que nosotros tenemos, no lo tienen por causa de que pueden ser perseguidos, por causa de que hay muchos peligros que presentan el hecho de decir que son cristianos, o el hecho de predicar el evangelio de Cristo? Hay otros países donde para hacer una campaña evangelística, como usted está acostumbrado a escuchar aquí en nuestro municipio, eso no es simplemente montar una tarima y ya. Son una serie de permisos, de pagos que tienen que hacerse, y no hay seguridad de que le den el permiso a las personas. Y aún así, habiéndoles dado permiso, viene alguien y los denuncia. Pues sencillamente le llega una policía, le llega una cuestión y cierran todo, apagan todo así de golpe. Y eso está pasando, y eso está sucediendo. Entonces, y la Biblia me enseña de que va a ir de mal en peor, que es lo que pedían los hermanos en ese tiempo. ¿Qué hacían ellos cuando comenzaban a ser perseguidos? El mensaje que quiero hoy compartir con ustedes es
acerca de un texto que a mí me encanta particularmente, que me fortalece y que me llena y que me llama a pedir eso, a pedir valentía. Y es precisamente esto: danos valentía en este tiempo, Señor. Porque el ser hijos de Dios es un gran privilegio, pero tiene también sus responsabilidades, tiene sus peligros y tiene también consecuencias de parte del enemigo. ¿Estamos dispuestos a correrlas? ¿Estamos dispuestos a dar aún nuestra vida por causa de Cristo? Y aún a pesar de ver persecución, ¿estamos dispuestos a ser valientes para seguir predicando el Evangelio, aún cuando nos apresen, aún cuando hagan de nosotros lo que muchos quieren hacer? Abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y ahí vamos a estar compartiendo generalmente. Y en Hechos 4, versículo 26, antes de hablar esa porción, había sucedido una situación. Pedro, Juan estaban predicando, los discípulos, estaba la iglesia y habían sido apresados. Luego de ser apresados, la iglesia, incluso cuando fueron apresados, la iglesia estaba allí clamando, orando, pidiendo. Llegaron y comenzaron una oración. Y dentro de esa oración, los discípulos entendían y creían en las profecías que el Señor les había dicho y que fueron advertidas para la iglesia, que habría persecución. Ya les leí lo que dice Mateo 24, el mismo Señor Jesús les dijo a los discípulos. Y en el versículo 26, por ejemplo, ellos en su oración decían al Señor: y se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Pues verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos estaban declarando, diciéndole: Señor, nosotros comprendemos de que si fueron contra tu Hijo, contra nosotros también van a ir. Nosotros entendemos y sabemos que vinieron ellos contra el Señor Jesús, y nosotros también tendremos tribulaciones. Como el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas les hablo para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y la aflicción que dice el Señor allí, la palabra aflicción, no significa necesidad o económica, o vas a pasar una enfermedad. También vas a pasar persecuciones, vas a pasar por problemas, por situaciones, por causa de proclamar, de vivir el Evangelio de Cristo. Vamos a ser perseguidos. Hermanos, les digo esto con toda propiedad y se los vuelvo a recordar. Si usted no lo ha entendido así, pues hoy va a comenzar a entenderlos. Y les voy a decir: el cristiano, la mujer, el hombre cristiano no encaja y no va a encajar jamás en un mundo gobernado por el príncipe de las potestades del aire. Jamás vas a encajar. Si tú de verdad eres un hijo de Dios, una hija de Dios, jamás vas a encajar en este mundo, en esta sociedad gobernada por el príncipe de las potestades del aire. ¿Y quién es ese personaje? Les voy a llevar rapidito a Efesios capítulo 2, versículo 1, para darles a entender esto. Y en Efesios 2:1 dice el apóstol Pablo: y él, es decir Jesús, les dio vida a ustedes, que estaban muertos. Nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, conforme, ahora mire esto, a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lamentablemente, este mundo tiene voy a decir un gobierno espiritual que está sobre los gobernantes del mundo, que está sobre todo tipo de personas que no tienen a Jesús. Y este es el príncipe de las potestades del aire. Yo les decía en la mañana que o somos hijos de Dios o somos ¿quién? Hijos del diablo. Y lo dice en la primera carta de Juan. Suena duro, suena fuerte, suena terrible, como que yo soy hijo del diablo. No lo digo como para acusar, sino que pues la Biblia lo dice.
O caminas en desobediencia o caminas en obediencia. O eres hijo de Dios o estás gobernado por Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Y cuando nosotros estábamos gobernados por él, entonces caminábamos, andábamos conforme a la corriente de este mundo. Mas ahora que somos hijos de Dios, entonces vuelvo a repetirlo, nosotros como cristianos no encajamos en este mundo gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y el pueblo pues hacía una petición al Señor, hizo una petición genuina, y es la que hoy vamos a desglosar por completo. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo estaba siendo perseguido también. Había una amenaza sobre ellos. No es que estaba siendo totalmente perseguido, pero había una amenaza sobre ellos. Y ellos amaban profundamente a Dios. Y en Hechos 4, versículo 29, está esa parte de esa oración. Y mire esto, y dice, ellos piden y dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Usted puede decirle al Señor junto conmigo, danos valentía en este tiempo, Señor. Porque no sabemos lo que nos viene. No sabemos lo que nos viene. Nosotros podemos decir, bueno, gracias Señor, tengo un buen trabajo, tengo un emprendimiento, tengo esto, tengo aquello, soy hijo tuyo, soy hija tuya, qué bien. Pero hay amenazas sobre nosotros. Y yo le voy a explicar hoy acerca de algunas de ese tipo de amenazas. Pero lo primero que yo veo en esta porción de la Biblia es el clamor a Dios. Ellos clamaron, Señor, mira sus amenazas. Y ellos en ese momento no le dictaron lo que Dios tenía que hacer a favor de su pueblo cuando hubo unas amenazas. Nosotros a veces cuando leemos en el Antiguo Testamento o los mismos discípulos, me recuerdo un pasaje cuando venía el mismo Juan, el amado, el discípulo amado, que no era en su momento de joven tan apacible, y veía que otros estaban predicando en el nombre de Jesús, no eran sus discípulos, y entonces Juan le dijo al Señor, manda a que caiga fuego sobre ellos. Señor, que fuego, mándales, que le caiga sobre ellos encima, como diciéndole, Dios, sabes, esto es lo que vas a hacer. Y muchas veces también nosotros en nuestra emoción, Señor, te pido, mira esta persona que me ha hecho daño. Bueno, Señor, hazle algo, Señor, hazle algo. Es para que se arrepienta, Señor, para que se arrepienta. Pero hazle algo, Señor, hazle esto. Y en nuestra humanidad, en nuestra humanidad nosotros a veces pedimos de esa manera. Pero en ese momento ellos no le dijeron, oh Señor, ellos destrúyelos o rómpele las piernas o esto, oh Señor, confúndelos. Señor, ahí están sus amenazas. No sabemos qué propósito tienes con esto, pero ahí están. O sea, míralo, Señor. Y hermanos, las amenazas que nosotros como hijos de Dios tenemos no siempre van a ser naturales. Y quiero que me preste bien atención a esto. Las amenazas que nosotros vamos a tener no siempre van a ser naturales, aunque la amenaza natural es el resultado de una guerra que continuamente se libra en lo sobrenatural. Hay una guerra constante que está librándose en un mundo sobrenatural, en un plano, sobrenatural, en el plano espiritual, donde se mueven los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, donde se mueve ese ámbito y donde la iglesia de Cristo también está llamada a moverse. ¿Cuántos podemos decir, yo soy soldado de Cristo? A ver, ¿sí o no? ¿Somos soldados de Cristo o no? Y como soldados de Cristo debemos ser entrenados. Es mi deber también entrenarles y yo entrenarme también, pero todos entrenarnos para librar una batalla. ¿Dónde? ¿Dónde es nuestra batalla? Usted dice en el mundo. ¿Y dónde están sus armas?
Usted tiene que, ¿dónde están los fusiles, los AK-47? No, nosotros como cristianos no tenemos armas naturales. Nuestras armas son espirituales. ¿Por qué? Porque nos manejamos también en un plano espiritual, en un plano sobrenatural. Aunque nuestros sentidos están viendo en un plano natural, en tres dimensiones, nos manejamos en una cuarta dimensión, que es el plano espiritual, el plano sobrenatural. Y entonces es lo que está por encima de lo natural y que no podemos ver, aunque sí muchas veces podemos percibir. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Vamos a estar claros aquí. A veces usted está orando y siente como que, uy, ese miedo, ¿y qué pasó? Y un escalofrío o algo. Señor, reprenda al diablo. ¿No le ha pasado? Bastante, hermanos. Esas batallas espirituales, y a medida que buscamos de Dios, más entonces vamos nosotros despertando nuestros sentidos a ese plano sobrenatural, a ese plano espiritual. Ahora, hay una amenaza constante, continua, que viene de la batalla que está dándose en el reino sobrenatural primeramente. En ese reino de maldad, ese reino de tinieblas que tiene objetivos muy claros. Y hoy quisiera abarcarlos todos, pero solamente le voy a nombrar 3 objetivos que tiene el reino de las tinieblas en esa continua batalla en el plano sobrenatural. La primera es que el reino de las tinieblas busca apagar al pueblo de Dios y mantenerlo apagado. El Señor Jesús nos dice, no apaguen ¿a quién? No apaguen al Espíritu. ¿Por qué nos dice a nosotros no apaguen el Espíritu? ¿Cómo apagamos el Espíritu? Se lo voy a dejar de tarea. Sí. Nuestras actitudes de desobediencia, nuestro caminar en desobediencia, en no buscar a Dios, sino mantenernos en nuestra carne, apaga el Espíritu de Dios. Sí, es sencillo. El Espíritu que está en nosotros. Usted, entonces, si es hijo de Dios, si es hija de Dios, tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que estar vivo en usted. En Hechos capítulo 8 y capítulo 1, perdón, versículo 8 en adelante, dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Y yo les he dicho que la palabra testigos tiene 2 connotaciones. Una, aquellos que tienen los argumentos necesarios para defender una posición, para defender efectivamente algo. Y aquellos que están dispuestos hasta dar su vida por lo que defienden. Eso es lo que significa ser testigos. Ahora, viene entonces, y ahí en todo ese versículo vemos que, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y una llama de fuego se les apareció a cada uno de los que estaban en ese lugar. Y todos entonces comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y bueno, vinieron otras personas que el mismo Espíritu Santo reunió cerca de ese lugar, porque hubo un gran estruendo, algo tremendo, hubo un gran estruendo allí, y la gente se arremolinó allí y comenzaron a predicar a las personas, cada quien en sus propios idiomas. Pero algo me llama la atención: una llama de fuego, cuando llegó el Espíritu a sus vidas, estaba. Primero fue visible, pero después no fue visible a sus ojos naturales. Yo les digo algo, yo creo particularmente que esa llama de fuego sigue en cada hijo e hija de Dios. Esa llama de fuego está aquí en nuestras cabezas. No la vemos nosotros con nuestros ojos naturales, pero en el Espíritu está allí. ¿Cómo está tu llama? ¿Está rojita o está azulita? Porque cuando la llama está roja, es que le falta fuerza y le falta oxígeno. Y en vez de calentar, lo que hace es ahumar. Llena de humo y pone negro todo. Pero cuando está azulita, entonces esa llama tiene fuerza, tiene calor. ¿Cómo está tu llama? Entonces el enemigo busca en primer lugar apagar al pueblo de Dios. Que estemos puro en tinieblas, sí, llevando las cosas, sí, me reúno, está bien, pero fríos en el espíritu.
dejándonos llevar nosotros por el mundo, dejándonos llevar por las cosas que normalmente nosotros vemos. Ay, me pasó esto, ay, me pasó lo otro, pobre de mí, nadie me quiere. Ese ticotrauma, eso salía hace años. Sí, los hermanos que tienen ciertos años sí se recuerdan el periódico. Sí, y salía. Y no se dejan llevar por tantas situaciones, por tantas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos apagado el espíritu. Y hay disensiones, hay peleas, hay discusiones. Y Satanás quiere, obviamente, mantenernos así. Las tinieblas van a cubrir la iglesia. Y eso va a dar pie al segundo objetivo del reino de las tinieblas. ¿Sabe cuál es? Ellos buscan mundanalizar a la iglesia, al pueblo de Dios. El segundo objetivo es que la iglesia de Dios se llene del mundo y que no la iglesia llene al mundo de luz. Y es por eso que nosotros vemos en tantos lugares, las luces y para acá y la broma, todo parece ya un teatro, el worships aquí y allá y todo con, wow, y la gente dice, tremendo teatro, sí, pero la palabra, hermanos, nada. Puras cosas que la gente quiere escuchar, puras cosas que la gente dice, gloria a Dios, aleluya, porque este es el año de tu bendición. ¿Cuántos quieren bendición este año, hermanos? Decían como que el pastor, ¿usted me está vacilando o está haciendo que? Sí, y escuchando, hoy es el año de tu bendición. Hoy es el año que vas a tener ese carro. Hoy es el año que Dios te va a dar esta casa. Y yo digo amén. Sí, y puro escuchamos eso. Pero cuando se empieza a hablar, vienen tiempos difíciles. La Biblia me enseña que vienen momentos de persecución. ¿Estamos preparados? La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones y que tenemos que agarrarnos más del Señor. Cuando comenzamos a escuchar, nosotros como cristianos tenemos que andar en santidad. Tenemos que buscar al Señor cada día, cada mañana, cada noche, cada momento. Y buscar andar en obediencia a su palabra. La gente comienza como que, ay Dios, el pastor ya está como que medio, no sé, ya está como que muy extremista, ¿verdad? Puro de la santidad, santidad, santidad y eso. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú no caminas en santidad, dudo que seas hijo de Dios, hija de Dios. Es la verdad. Es la verdad. Porque no solamente no lo vas a ver en tu día a día, porque podemos ver a Dios día con día, pero también es verlo cuando Él venga por su iglesia y estar frente a Él. Y Satanás entonces busca que nosotros nos mundanalicemos, que nosotros, para que la gente venga, para que la gente... Por ejemplo, un pastor me dijo, mira Dani, esto es sencillo. Si tú quieres que la iglesia donde tú pastoreas se te llene de gente y crezca, comienza a predicar acerca de lo que la gente quiere. Que hoy es el día de tu bendición, que hoy es el día de esto, que todo te va a salir bien, que etcétera. Que comienza a hablar todo eso. Y tú vas a ver que la iglesia te va a poner así de gente. Pero si tú quieres, hermano, que los verdaderos hijos de Dios estén, habla de santidad, habla de obediencia, habla de búsqueda de Dios. Sí, hermano. Y el tercer objetivo que busca el enemigo en esta batalla, busca dividir al pueblo de Dios. Porque cuando nos mundanalizamos, ¿cómo vamos a tener nosotros las herramientas para permanecer unidos? Si nos mundanalizamos, si no tenemos comunión con el Señor, entonces ¿cómo vamos a tener relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a estar moviéndonos en el Espíritu? Y obviamente van a venir entonces las disensiones, las peleas, las discusiones. Es decir, las obras de la carne van a gobernar a la iglesia de Cristo. Y hermanos, si un pueblo dividido contra sí mismo jamás va a prevalecer. Lucas capítulo 11 versículo 17, el Señor Jesús decía, mas Él, conociendo los pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces, esa batalla que nosotros tenemos en el mundo espiritual, no solamente los ángeles de Dios con los ángeles de Satanás, sino la iglesia que nosotros tenemos en el mundo espiritual, esa influencia de esa batalla, el resultado de esa batalla se va a reflejar en el mundo natural. El ataque, la amenaza del mundo espiritual se va a reflejar en el mundo natural, en forma de personas, en forma de sistemas de gobierno, en situaciones de salud, en situaciones económicas, donde si hay la debilidad, allí va a haber ataque. Satanás conoce tu debilidad. Dios conoce tu fortaleza y conoce tu debilidad. Satanás también conoce tu debilidad, conoce mi debilidad. Y él va a estar atacando constantemente nuestras debilidades. Y es por eso que ellos clamaban: Señor, ahí están tus amenazas, míralas. Hermanos, es por esto, repito, la altísima importancia de la oración unida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia entiende la necesidad tremenda de la oración, del clamor, porque allí se libra una batalla en espiritual. Allí es donde se ganan las batallas o se pierden las batallas si no se está orando en espíritu, en verdad, en justicia de Dios, en la oración eficaz. Yo vi algo tremendo allí, que cuando Pedro y Juan fueron apresados, ellos no se dispersaron todos, sino que ellos vinieron y permanecieron en el lugar que utilizaban para reunirse, en un lugar como este quizás, y permanecieron orando, permanecieron clamando. Hay una anécdota, no sé si fue verdad o mentira, pero es la anécdota, dice que una vez estaba un pastor predicando y de repente entraron también unos hombres armados, encapuchados, con armas largas y trancaron, y el pastor aquí quedó. ¿Qué pasó? Y de repente el hombre principal vino y les dijo: señoras y señores, aquí, vamos a ver, aquí se acabó esto, pero sin embargo les voy a dar una oportunidad. Los que quieran salvar su vida, nieguen a Cristo, a ese Cristo que ustedes hablan y predican, y váyanse. Y dice la historia que el 70% de los hermanos que estaban en la iglesia salieron corriendo. Solamente el 30% de los hermanos junto al pastor se quedaron. Y todavía estaban yéndose y venían aquí y estaban ahí. Los que se queden aquí, no quieren negar a Cristo, pues los vamos a matar aquí de una vez. Más rápido se fueron otros. Cuando el último se terminó de ir y solamente los valientes quedaron allí, el hombre se quitó la capucha, los otros también, y dijo: ahora sí, pastor, ahora sí están los verdaderos cristianos, siga con el culto, porque nosotros también somos cristianos. Usted se ríe, pero esa risa como que es nerviosa. Sí. Porque de repente piensa: ¿y si pasara? ¿Qué pasaría conmigo? Ellos no se desbandaron, hermanos. Ellos no se dieron a la fuga, no se escondieron. Al contrario, ellos permanecieron en ese lugar y comenzaron en lo espiritual, en lo sobrenatural, donde un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que aprender a moverse, a dar batalla espiritual, en oración, en clamor, en guerra espiritual. Y les digo, hermanos, en la oración es donde Dios acciona. Y esa oración tiene que ser con fe, en credulidad, en justicia, en acción eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiesen sus ofensas unos a los otros y rueguen unos por los otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Ellos no pidieron a Dios: Señor, líbranos del momento de persecución. Escuche bien, en ese momento no les dijeron: Señor, líbranos de la persecución. Sino que cuando el poder del enemigo era más atrevido, era más amenazador, ellos le dijeron: Señor, allí están sus amenazas. Señor, haz como tú quieres. Y no porque Dios no las conozca, sino porque le pedían: Señor, obra, Señor. Entonces, cuando somos injustamente amenazados, es un consuelo, hermanos y hermanas, saber que Dios está allí. Y que podemos exponer nuestro caso al Señor confiando en que Él está accionando y que Él va a hacer justicia según su voluntad para con su pueblo. Amén, iglesia. Amén. Amén.
La segunda cosa que veo allí es la petición a Dios. La petición a Dios. Y ellos, repito, ellos no pidieron que les librara de la persecución, sino que les diera ¿qué? Que les diera valentía. Que le aumentara la valentía para predicar, para proclamar el evangelio, para predicar con valentía, aún en medio de una situación de persecución. Hechos 4, versículo 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, ya lo leímos, y concede a tus siervos valentía, para que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sabe algo, hermanos? He entendido que para los hijos de Dios las amenazas de los enemigos de Dios y por tanto nuestros enemigos tienen que servirnos como estímulo para proclamar con más fuerza la palabra de Dios, con mayor denuedo, confiando no en nuestra carne, sino en el poder de Dios. Hay un testimonio de un hombre llamado Richard Wungward, y este pastor, él estuvo su vida, ya murió, en lo que es en el país de Rumanía. Y cuando comenzó el comunismo en Rumanía, llamaron a las iglesias cristianas para decirle ahora, para intentar contaminar la iglesia de Cristo. Y fue el único pastor que se levantó y dijo: no, tiene que haber una separación del Estado con la iglesia. Y la iglesia no tiene por qué rendirle culto al hombre, ni sujetarse, ni adorar al hombre, sino adorar es a Dios. Este hombre, este pastor, dice su testimonio que fue real, fue capturado inmediatamente. Por 8 años estuvo preso, fue torturado durante 8 años. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Fue vejado. Y una de las cosas que yo veo en la historia de este hombre es que en esos 8 años que estaba él preso, primero estaba solo y había en una celda al lado una persona que se comunicaba, era por golpes, por, ¿cómo se llama ese método? El código Morse. Y por código Morse le predicó a esa persona, al que estaba en la otra celda. Y luego entonces él recibía constantemente, cuando lo veían orar en la celda, lo sacaban y lo golpeaban. Y él volvía y seguía orando. Y los verdugos le decían, los guardias le decían a él: ¿para quién oras? Oro por usted. Y más, cada vez que le decía, más lo golpeaban. El hombre enferma de los pulmones con neumonía y lo echan en una celda donde había otros que tenían esa misma enfermedad. Y él aprovechó su oportunidad para predicarle a esas personas de Cristo. Pero cada vez que veían los guardias que él les predicaba a esas personas, había un verdugo que habían asignado a él, un guardia que lo vigilaba constantemente, y cada vez que lo veía orando o predicando, lo golpeaba. Y hay una parte de su historia que él estaba predicando, lo agarraron: te dije que no predicaras. Y como a la hora lo devolvieron todo golpeado, ensangrentado. Ya los que estaban en esa celda estaban esperándolo para tratar de cubrir sus heridas y acostarlo. Y él les dijo, bueno, así se levantó y les dijo: ¿en qué parte de la prédica quedamos? Pero te van a seguir golpeando. Es que él, el guardia que me cuida, tenemos un trato. Él me deja predicar y yo dejo que me golpee. Y así a él pues le pagan lo que tienen que pagarle. Así que, por la golpiza que me dio, yo creo que ya le he pagado suficiente por la prédica de hoy y la prédica de mañana. Nunca dejó de hacerlo. Y cada vez que era golpeado, más valentía pedía a Dios. Hermanos, eso me pone a pensar a mí: ¿cómo haríamos nosotros? ¿Qué sucedería con nosotros? Señor, allí están sus amenazas, pero conceda a tus siervos valentía para que con todo denuedo hablen tu palabra.
Una tercera cosa importante que veo yo en ese texto es el ruego a Dios de darle a Él el honor. El ruego que hacen los discípulos de darle a Él el honor. Y nada nos anima tanto a nosotros que cuando trabajamos al Señor, el respaldo de Él está allí para cada uno de sus hijos. Su presencia, su respaldo. Algo tremendo. En el versículo 30 de Hechos 4 dice, y le dice, y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. No por el nombre de ellos, sino en el nombre de Jesús, porque ellos le pedían, Señor, la gloria y la honra es para ti, pero úsanos a nosotros como instrumento tuyo. Haz tu obra por medio de nosotros. Yo me recuerdo en este momento, un pastor que aprecié mucho, ya está con el Señor en San Fernando, la iglesia de Gabaón. Un día me llama y me dice, Mano Danny, le estoy llamando porque le estoy informando que usted va a predicar la campaña evangelística aniversaria de aquí de la iglesia. Yo le digo, ya va, pastor, pero usted me está preguntando o me está diciendo. Le estoy diciendo, hermano, no le estoy preguntando. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, lo que pasa es que oramos por 3 meses, había 3 nombres y el que salió fue el suyo, así que Dios decidió que fuera usted. Hermano, pero es que yo no soy evangelista. Dios decidió que fuera usted y usted va a predicar la campaña. Era un viejito de eso, atestado. Y hermano, pero yo no tengo carro, ya está listo el carro. Pero hermano, yo tengo que regresar a la casa, no se preocupe que lo van a buscar y lo van a llevar. Toda excusa, hermano, me fue quitada. Y yo bien asustado, iglesia. Llegó el día, hermanos, y yo, bueno, Señor, ayúdame. Señor, yo no soy evangelista, yo soy predicador de iglesia, Dios mío. Por lo menos respáldame aunque sea con 4, hermano. Señor, respáldame aunque sea con 4 personas que se arrepientan. Y la iglesia estaba full, hermano. Y prediqué. Y 4 almas se arrepintieron. Pero yo dije, yo sí estoy tonto, Señor. Te hubiera pedido por lo menos 30. ¿Ah? Yo sí soy tonto, Dios mío. Y ocurrieron otras cosas tremendas también. Permítanme decirlo porque es algo que es Él. Y Dios allí me estaba tratando también porque, hermanos, yo era un poco escéptico en muchas cosas. Y Dios fue moldeándome como un martillo que hacía el clavo. Y Dios comenzaba a moldearme. Y yo venía y preguntaba, yo le decía cuando veía esas predicaciones en la televisión y un pastor venía y decía, aquí hay alguien que el Señor está sanando de esto, aquí hay alguien que el Señor está obrando en sanidad en tal cosa. Y yo decía, tanta gente que hay allí, obviamente con esas cosas, obviamente que va a decir, algo va a pasar, algo Y cuando terminé la predicación y comenzó ese tiempo de orar por las personas de ministración, hermanos, no es que lo dije, sino que se me salió a oír, se me salió a decir, aquí hay una persona que tiene un problema en su hombro y Dios le está sanando. Y yo me quedo aquí como por 10 segundos calladito y digo, ¿qué dije, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Y por qué yo dije esto? Yo me vine después, al otro día, cuando fui a predicar, una hermana predicaba muy alegremente, dirigía. Y cuando antes de pasarme a predicar, la hermana viene y dice, hermanos, ustedes me conocen. Ustedes saben que hace 5 meses yo me caí y me rompí el manguito rotador, mi brazo estaba caído, no podía levantarlo, pero cuando anoche el pastor dio esa palabra, yo dije, este es conmigo, y mire lo que hizo Dios conmigo, y levantó el brazo y dijo, por fin puedo levantar mi brazo, no hay dolor, he sido sana para la gloria del Señor. Denle el aplauso a Dios, hermanos, porque Él lo hizo, no yo. No fui yo. Fue el Señor. ¿Qué me tocó a mí hacer ayer, hermanos? Llorar como un niño y decirle, Señor, perdóname. Fui un incrédulo. Y tú me diste bien duro para decirme, con todo eso yo estoy contigo y yo respaldo a mis hijos. Y es por eso, hermanos, que yo veo que ellos pedían, Señor, concede a tus siervos valentía.
Y también dice, y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y estas señales, hermanos, de Dios, sirven para convencer al pueblo del poder de Dios, para afirmar al pueblo de Dios, para fortalecer nuestra fe, para confundir a los que nos persiguen. Pero siempre es buscando darle la gloria, el honor y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él hace como Él quiere. Él hace conforme a su voluntad. Él hace con quien Él quiere en el momento que Él quiere, conforme a su propósito. Nosotros somos solo instrumentos para su gloria y para su honra. Nosotros simplemente damos la palabra, accionamos en la palabra en obediencia, en fe, en credulidad, con discernimiento de espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo. Y Él acciona como Él quiere. Amén. Y veo en este texto la respuesta de nuestro Señor. Y hubo una respuesta. Dios le dio una gran señal de que Él había aceptado sus oraciones. Y el versículo 31 del capítulo 4 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. La sacudida del lugar tenía por objeto, creo, confirmarles la convicción de que tenían que temer a Dios, no a los hombres, Y quizás para nosotros un temblor será más de susto que de ver la confirmación del Señor, pero Dios puede confirmar de maneras diferentes su apoyo. Cuando nosotros oramos, no es simplemente que haya un temblor en el lugar y el lugar se estremezca, pero hay algo impactante que me llama a mí poderosamente la atención. Y es que dice, y todos. Allí no dice algunos, no dice los ministros, no dice los diáconos, dice todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo, con valentía. ¿Sí está conmigo acá? Y no es que estuvieran ya llenos, porque hoy en día algunos vienen y dicen que ya no necesitan ser llenos del Espíritu Santo, ya no es necesario pedir la llenura del Espíritu. Y yo digo, pues si estuviéramos ya llenos y no necesitamos pedir la llenura del Espíritu, pues lamentablemente no fuéramos incrédulos muchos, o desobedientes, o rebeldes, o irreverentes. Si estuviéramos ya llenos y no necesitamos la llenura, entonces habría manifestación constante de hechos portentosos, poderosos, y muchas personas por medio de usted pues vendrían a los pies de Cristo. Si ya estuviéramos llenos, no tuviéramos que pedir la llenura, todos seríamos de un mismo pensar, de un mismo accionar, una misma doctrina. Y si estuviéramos ya llenos y no necesitáramos la llenura, pues no había mentiras, no habría desobediencias, no había hipocresías en el pueblo de Dios. Y eso es, hermanos. Mire, hay algo que hoy más o menos vi en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y en Efesios 5, 18 dice esto, todo el versículo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gramaticalmente hablando, si yo me voy a solamente sed lleno del Espíritu, la palabra sed es una orden y es algo que debe cumplirse constantemente, que debe buscarse constantemente, que no debe dejar de hacerse. ¿Ok? Pero pongo esto. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Imagínese que usted ya estuviera lleno y no necesitara pedir la llenura del Espíritu. Entonces es como yo dijera esto: para emborracharse con licor, una persona tiene que estar ¿qué haciendo constantemente? Tomando, ¿verdad? Y tomando a cada momento, ¿sí o no? ¿O es que cuando ya tomó por la primera vez un licor, ya siempre estuvo borracho?
Vamos a verlo así, ¿no? Porque si vemos la analogía que dice allí, dice, no se embriaguen con vino. Entonces la persona ya tomó el vino y ya se embriagó y ya no necesita tomar más vino porque siempre anda como borracho. ¿Sí o no? Es verdad. Y lo digo aquí, hermanos, porque hay cosas o formas de pensar que quieren meterse dentro de la iglesia. Y es así. Yo le dije a una persona, bueno, mira, el texto dice esto. Entonces, si una persona viene y tomó una sola vez hace 20 años o 10 años, siempre tiene que estar borracho, ¿no? Entonces, para emborracharse tiene que tomar. Entonces, para ser lleno del Espíritu tiene que pedirlo y buscarlo constantemente. ¿Sí o no, hermanos? Una cosa es que nosotros poseamos el Espíritu, porque lo poseemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura se debe pedir y se debe buscar constantemente. Pero no es una llenura, ojo, para nosotros venir y revolcarnos en el piso tampoco, como algunos vienen y creen que la llenura del Espíritu. Y he escuchado por ahí, le entró el Espíritu. Yo digo, el Espíritu de Satanás, no el Espíritu Santo. Ay, cuidado que le entró el Espíritu. Sí, el Espíritu del diablo le entró. Porque lo que hace es revolcarse una persona en el piso. Y allí, eso no es el Espíritu Santo, hermano. Lo siento, pero búsqueme con la Biblia allí. Porque la llenura del Espíritu, cuando buscamos y cuando estamos llenos del Espíritu, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y somos llenos por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para tener valentía, para predicar la palabra, para tener valentía para ir, para buscar, hacer discípulos, para confrontar la situación y ser representantes de Cristo en esta tierra. Somos llenos del Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, para ser usados con poder y gloria por nuestro Señor Jesucristo. Denle el aplauso a Dios. Aleluya. Efesios 4:30 habla de que somos sellados, no está allí, ojo, anótelo, somos sellados, si es verdad, pero Efesios 5:18 manda a que nosotros nos llenemos constantemente del Espíritu, y no solo una vez, sino una y otra vez, para servir al Señor, para predicar con poder y con manifestación sobrenatural, porque el evangelio que usted y yo predicamos, no lo predicamos con palabras solamente, sino con ¿qué? Con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Amén, iglesia. Amén. Y termino aquí con esto, mi hermano, mi hermana. Y les digo, en este momento estamos viendo un tiempo de preparación para la venida de Cristo. Antes de la venida del Señor, yo estoy seguro de que va a venir un avivamiento de la iglesia de Cristo. ¿Usted está claro con eso? ¿Cuántos quieren ese avivamiento del Señor? ¿Cuántos quieren ese avivamiento en esta iglesia? Pero tenga por entendido que en el avivamiento también hay persecución. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas va a intentar apagar el fuego del pueblo de Dios. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que empezar a decirle desde ahora al Señor: Señor, dame valentía para lo que venga. No sé qué es lo que viene. Mira tú las amenazas del enemigo y dame valentía para predicar tu palabra con denuedo, mientras se hacen por medio de tu mano prodigios, portentos y señales milagrosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tenemos que dar buen fruto, iglesia. Y ese es el llamado del Señor. Mateo 7, versículo 17 dice, y se los digo acá: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que nuestros frutos resplandezcan en medio de una generación maligna y perversa. Señor, aquí estamos nosotros.
Aquí estamos, Señor, en una generación diferente al tiempo en que tú tuviste. Pero las amenazas del enemigo no han parado, porque el enemigo constantemente está buscando destruir a tu iglesia de una forma o de otra. Nosotros sabemos sus maquinaciones y tú más las conoces. Pues, Señor, mira sus amenazas. Mira las amenazas del enemigo, de nuestro enemigo Satanás. Y concédenos a nosotros, tus siervos, valentía de nuevo para predicar tu palabra, mientras que por medio de tu mano se hacen prodigios, portentos y sanidades en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Haznos tus instrumentos, Señor, de gloria y honra. Hermano, usted se lo puede pedir a Dios. Confíe, crea y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, con mis fallas, con mis debilidades, pero estoy dispuesta a que tú me puedas usar conforme a tu voluntad, conforme a tu amor. Hacer tu obra en mí, te lo ruego, porque quiero ser instrumento para tu gloria y para tu honra. Obra, Señor. Obra, Señor. Obra en tu iglesia. Y si somos nosotros en este momento pocos, Señor, que seamos instrumentos para que otros puedan llegar a ti. Que seamos luz en medio de tinieblas. Sabemos que el enemigo va a estar allí y va a querer detenernos, pero danos valentía, Señor. Danos de nuevo, Señor. Dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Danos palabras, Señor, para predicar, para vivir, para caminar conforme a tu voluntad y tu poder. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Límpianos, Señor, y sánanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Amén. Diga conmigo: gloria a Dios. Dele la alabanza a Dios. Diga: gloria a Dios.